Charles Chuck Schuldiner nació el 13 de mayo de 1977 en Long Island, New York, Estados Unidos, mudándose a Orlando, Florida, en 1968 con su familia, que estaba constituida por sus padres Mal y Shane Schuldiner y sus hermanos Frank y Betham. Cuando Chuck tenía 9 años, tuvo que enfrentar el dolor de la muerte de su hermano mayor, Frank, quien falleció en un accidente. A raíz de esto, sus padres le compraron una guitarra acústica para poder sobrellevar esta situación y asistió a clases de guitarra clásica, pero no era la música que realmente le gustara. Luego le compraron una guitarra eléctrica y de esa manera la vida le cambió por completo. Tocaba la guitarra todo el día, influenciado por bandas como Kiss, para luego empezar a escuchar las bandas de la New Wave British Heavy Metal como Iron Maiden, Judas Priest o Saxon, entre otras. Más adelante comenzó a escuchar thrash metal, bandas como Slayer, Exodus y Metallica, y otras con tendencias más oscuras como Venom. A esta altura, Chuck tenía tan solo 15 años y ya tenía la idea de formar su propia banda, lo cual hizo un año más tarde, en 1983, cuando formó Mantas, llamada de esa manera como homenaje al guitarrista de Venom de aquella época, quien usaba ese apodo. Mantas estaba formada por Chuck en guitarra y voces, y 2 amigos suyos, Barney Cam Lee en batería y Frederick DeLisio, más conocido como Rick Ross, en guitarra. Juntos grabaron un primer demo en cassette llamado Dead by Metal, el cual contenía 4 temas: Legion of Doom, Mantas, Power of Darkness y Dead by Metal. En su música tomaban todas sus influencias, pero las llevaron a un lado más extremo, más agresivo, crudo, y sonaban muy ruidosos para la época, mientras que las letras se centraban en temas de violencia, oscuridad y gore. Los bajistas iban cambiando permanentemente sin quedar ninguno como miembro fijo. Así se grabaron algunos cassettes más como Emotional en 1984 y otros sin nombre que simplemente eran tocados en ensayos. De esa manera la banda comenzaba a darse a conocer en el círculo underground de su ciudad. Sin embargo, no había medios que los apoyaran y mucha gente los rechazaba, por lo cual Cam y Rick decidieron abandonar el grupo. Chuck decidió ponerle fin a Mantas en 1984 y formar una nueva banda que se llamara Death, con la intención de mudarse a California sin haber cumplido ni siquiera 18 años, pero finalmente decidió quedarse en Florida y reconciliarse con sus amigos Cam y Rick, quienes aceptaron tocar de nuevo con Chuck. Reeditaron el demo Dead by Metal y grabaron un nuevo demo llamado Raging of Terror, el cual sería el primero grabado bajo el nombre de Death. Este demo en cassette contenía 5 temas: Corpse Grinder, Summoned to Die, Witch of Hell, Raging of Terror y Slaughterhouse. Ya en 1985, más precisamente el 9 de marzo, la banda graba un nuevo demo, Infernal Death, que contenía 3 temas: Infernal Death, Baptist in Blood y Archangel. Luego de este demo, Rick Ross abandonó la banda, quedándose solo Chuck y Cam, quienes graban un nuevo demo en mayo con un solo tema, Rigor Mortis. Cam decidió abandonar el proyecto luego de ese demo, por lo cual Chuck debió buscar nuevos músicos. De esta manera encontró a Scott Carlson y a Matt Olivo, bajista y guitarrista de Repulsion respectivamente. Esta nueva formación no duró mucho, ya que no encontraban baterista y las cosas no funcionaban. Por lo tanto, Chuck decidió mudarse a San Francisco y rearmar la banda. Allí se unió a Eric Brett, ex baterista de DRI, mientras Rick y Cam habían formado una nueva banda llamada Massacre en la ciudad de Florida. Chuck graba un nuevo demo titulado Back from the Dead junto a Eric y un bajista de sesión. Sin embargo, no quedaron convencidos, el proyecto fracasó y Chuck decidió regresar a Florida a fines de año.
En enero de 1986 recibió una invitación de la banda canadiense Slaughter para grabar guitarra en su disco Strápado, así que viajó hasta Toronto, Canadá, pero luego de grabar se dio cuenta que él necesitaba tener su propia banda para seguir sus propias ideas, así que volvió a Florida para seguir adelante con Dead. Apenas un tiempo después volvió a mudarse a San Francisco para unirse a Chris Reifert, baterista de Autopsy. Comenzaron a ensayar y se les unió Steve DiGiorgio, bajista de Seidus, ya que compartían el mismo lugar de ensayo. Con él grabaron algunos ensayos en cassette. En abril de ese año, ya sin DiGiorgio, grabaron un nuevo demo titulado Mutilation, el cual contenía 3 temas: Land of No Return, Zombie Ritual, que luego se convertiría en un clásico, y Mutilation. Este demo interesó mucho el sello discográfico Combat Records, con quienes firmaron contrato. De esta manera comenzaba la grabación de su primer álbum de estudio, con la producción de Randy Berns. John Hahn entró como segundo guitarrista para este disco. Sin embargo, no grabó nada porque no podía alcanzar la velocidad y la técnica de los temas. Aún así, figuró en los créditos de Scream Bloody Gore, el primer álbum de estudio de Dead, que salió a la venta en marzo de 1987 en Estados Unidos a través de Combat y en junio en Europa a través del sello under One Flag. El álbum se convirtió en un clásico con un sonido brutal, demoledor, voces guturales y desgarradoras, totalmente diferente a lo que había existido hasta el momento, inventando un nuevo género, el que hoy en día conocemos como death metal. Las letras tratan sobre temas de horror, violencia, gore y muerte, inspirados por películas de terror y cómics. Algunas de las canciones más destacadas son Infernal Dead, Zombie Ritual, Evil Dead y Sacrificial. Scream Bloody Gore es un álbum que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una obra maestra del death metal. A pesar del reconocimiento que había conseguido este álbum en la escena, Chuck decidió abandonar San Francisco y volver una vez más a Florida, por lo que Chris dejaba de formar parte de la banda. Nuevamente en búsqueda de músicos, se contactó con la banda local Massacre, donde tocaba el guitarrista Rick Ross, su viejo amigo, y lo invitó nuevamente a unirse a la banda, e invitó a otros 2 integrantes de Massacre, Terry Butler y Bill Andrews, bajista y baterista respectivamente. Con esta formación renovada, Dead se preparaba para su primera gira, donde tocaron temas de Scream Bloody Gore e incluso algunos que formarían parte de su segundo álbum. Dicha gira fue por distintas ciudades del sur de Estados Unidos, incluso tocando en Milwaukee Metal Fest, un festival muy importante dentro de la escena. Luego de esto, y ya en abril de 1988, la banda entró en los Morrisound Studios para grabar su segundo trabajo con Don Johnson como productor y Scott Burns como ingeniero de sonido. Finalmente, este trabajo vio la luz en octubre de ese año bajo el nombre de Leprosy, un álbum que mostraba la evolución de la banda, de la mente creativa de Chuck, llevando el sonido devastador que los caracterizaba a nuevos niveles, combinando el thrash con el death e incluso añadiéndole elementos progresivos, logrando un sonido propio que los diferenciaba del resto de las bandas de la época. Las letras tratan temas como la muerte, violencia, enfermedades como la lepra y religión, entre otros. De aquí se desprendieron temas clásicos como Born Dead, Open Casket, Left to Die y por supuesto Pull the Plug. Leprosy es un álbum que marcó un hito en la historia del death metal y es considerado como uno de los clásicos del género. En el mismo mes del lanzamiento de Leprosy, Dead se presentó en vivo en el Teatro Trocadero de Filadelfia, junto a Forbidden, Fate or Fear, Dark Angel y Raven.
Dicha presentación fue grabada para un compilado titulado The Ultimate Revenge 2, el cual fue editado en audio y video. Durante 1989, la banda realizó la gira correspondiente a la presentación del álbum. Esta vez también por Europa junto a la banda Gangrene, donde se dieron más a conocer, y luego entraron a estudios nuevamente con Scott Barnes para empezar a grabar un nuevo álbum. Pero en las sesiones hubo problemas con Rick Ross, por lo cual terminó siendo expulsado de la banda, siendo reemplazado por el ex guitarrista de Ancient Steel y Hallows Eve, James Murphy, un guitarrista con mucha más técnica que se adecuaba perfectamente con el estilo de Dead, y con él grabaron el tercer trabajo. El 13 de marzo de 1990 salió a la venta Spiritual Healing, un álbum que marcaba un antes y después en la historia de la banda, con un nuevo guitarrista, un Chuck mucho más maduro en todo sentido, con letras que pasaron de hablar de historias gore a temáticas más serias como las tragedias, los problemas sociales y la decadencia de la humanidad. Musicalmente, Spiritual Healing seguía la línea del trabajo anterior, pero con un progreso en cuanto al virtuosismo y complejidad, incorporando más melodías, destacándose temas como Living Monstrosity, Spiritual Healing, Killing Spree, entre otros. Luego de la edición del álbum comenzaba una nueva gira, la cual fue caracterizada por los problemas entre los integrantes de la banda. James Murphy abandonó la banda en plena gira y Albert González, ex guitarrista de Evil Dead, lo reemplazó por poco tiempo, ya que también decidió irse. Su sustituto fue Paul Masvidal, guitarrista de Cynic. Los problemas crecían cada vez más y todo terminó con la expulsión del propio Chuck Schuldiner, lo cual obviamente molestó al mismo y decidió que la banda debía separarse. Sin darle importancia a las palabras de Chuck, el resto de los integrantes decidió hacer una gira por Europa con un nuevo vocalista, Louis Carrizales, vocalista de Devastation, y un nuevo guitarrista, Walter Trachsler, ex guitarrista de Rotting Corpse y técnico de guitarra de Dead. Finalizando esa gira, Chuck determinó que él tenía que seguir con el nombre de Dead porque era su banda y expulsó a todos los integrantes, poniéndose en busca de nuevos integrantes. Finalmente logró encontrar al bajista ya conocido Steve DiGiorgio de Cyrus y a Sean Reiner y Paul Masvidal, baterista y guitarrista de Cynic respectivamente. Con esta nueva formación, la banda grabó Human en abril de 1991, siendo editado el 22 de octubre de ese mismo año a través de Relativity Records, un álbum considerado por muchos de los mejores del death metal, una obra maestra llena de poder, virtuosismo y por sobre todo una gran calidad, con más técnica que la anterior, destacándose temas como Suicide Machine, Together as One y Lack of Comprehension. Por la cual también grabaron un video que fue transmitido por varias cadenas musicales. Steve DiGiorgio decidió irse de la banda antes de realizar el Inhuman Tour of the World, la gira de presentación del disco, siendo reemplazado por Scott Carino, comenzando la gira en Estados Unidos y Canadá, para luego realizar una gira por Europa junto a Dismember, Cannibal Corpse, Pestilence y Napalm Death. Entre febrero y marzo de 1992, la gira culminó y la banda decide tomarse un descanso. Mientras tanto, un compilado titulado Fate salió a la venta a través de Relativity durante ese año. Ya en 1993, Dead se preparaba para volver a reunirse, pero Sean Reiner y Paul Masvidal decidieron retornar a su banda Cynic para grabar el álbum Focus, y Scott Carino abandonaba la banda, por lo tanto había que buscar sustitutos. Estos fueron todos excelentes músicos,
Andy LaRocque, guitarrista de King Diamond, Sean Hoagland, ex baterista de Dark Angel, y Steve DiGiorgio, quien ya había formado parte de la banda, volvía a tomar el puesto de bajista. Individual Thought Pattern fue el nuevo álbum de Dead, en el que ahondaban más en lo progresivo y técnico, sin repetirse y consagrándose definitivamente como banda, y Chuck Schuldiner como un increíble guitarrista y compositor, con letras que adquirían una temática más filosófica. Trapped in a Corner, Mentally Blind y The Philosopher, para el cual también grabaron un video, fueron algunos de los temas que más se destacaron de este disco. Para la gira de este nuevo álbum, Andy LaRocque no pudo estar presente debido a que tenía compromisos de gira con King Diamond, por lo cual fue reemplazado por Craig Lassicero, guitarrista de Forbidden, para la gira europea, y por Ralph Santoya, guitarrista de Eyewitness, para la gira norteamericana y los festivales del este de Europa. Para 1995, Dead ya era una banda totalmente reconocida y firmaron contrato con un sello más grande como Roadrunner Records para la edición de su sexto álbum. Para este nuevo álbum, Andy LaRocque y Steve DiGiorgio ya no formaban parte de la banda, siendo sustituidos por Bobby Quell y Kelly Conlon, guitarrista y bajista respectivamente. En mayo de 1995 salió Symbolic, un álbum aún más progresivo que el anterior, pero que no defraudó a sus seguidores. Al contrario, el álbum tuvo un gran recibimiento de parte de los seguidores y de la prensa, gracias a temazos como Zero Tolerance, Crystal Mountain y 1000 Eyes, entre otros. Luego de la gira correspondiente a Symbolic, y ya en el año 1996, los integrantes de Dead decidieron irse y Chuck decidió reclutar nuevos músicos, pero con la idea de formar un proyecto paralelo en donde pudiera enfocar sus ideas más melódicas y progresivas. Así fue como surgió Control Denied. A Chuck se le unieron Richard Christie en batería, Shannon Hamm en guitarra y nuevamente Steve DiGiorgio en el bajo. El primer demo de Control Denied constituyó solo en guitarra y batería y Chuck cantando. Fue grabado en 1996. Mientras tanto, existían muchísimos rumores de una posible separación definitiva de Dead, y cuando Chuck seguía componiendo nuevo material para Control Denied, se dio cuenta que esas composiciones quedaban mejor para un nuevo álbum de Dead. De esa manera firmaron contrato con Nuclear Blast Records para lanzar un nuevo álbum, esta vez con la misma formación que Control Denied, a excepción del bajo, que estaría a cargo de Scott Glenn. The Sound of Perseverance fue el nuevo álbum editado el 31 de agosto de 1998, bajo la producción del propio Chuck Schuldiner junto a Jim Morris. Bite the Pain, Spirit Crusher, Flesh and the Powered Holes y el excelente cover de Painkiller de Judas Priest, entre otros, hicieron que el último álbum editado por Dead fuera una maravilla. A este le siguió la última gira que lo llevó por Europa junto a Benediction, Estados Unidos junto a Hammerfall e incluso a Sudamérica. Luego de The Sound of Perseverance, Chuck se concentró en su proyecto Control Denied junto a Hamm, Christie, DiGiorgio y Tim Aymar. Este último se encargaba de las voces, mientras que Chuck solo se ocupaba de la guitarra. Esta formación grabó The Fragile Art of Existence, el único disco de Control Denied editado en 1999. El álbum combina elementos del power metal, metal técnico, prog metal y jazz fusion, con letras que reflexionan sobre la vida, la muerte y el destino. En mayo de ese año, Chuck fue diagnosticado con un tumor cerebral, lo cual fue una terrible noticia para todos sus seguidores y, por supuesto, su familia y amigos.
Enorme era la suma de dinero que debía pagar para la operación necesaria para combatir esta grave enfermedad. Por lo tanto, varios sellos discográficos, revistas y bandas comenzaron a vender artículos relacionados con Death, entre otras cosas, para ayudar a Chuck y su familia a pagar esta operación. El 19 de enero de 2000 es operado en New Medical Center de la ciudad de New York y un par de meses después salía del hospital para volver a Florida, para preparar el segundo álbum de Control Denied a pesar de su enfermedad. Este nuevo trabajo se iba a llamar When Man and Machine Collide, pero lamentablemente nunca fue terminado, ya que cuando Chuck parecía estar recuperado, en mayo de 2001 tuvo una recidiva del tumor. Nuevamente hubo que recaudar fondos para el tratamiento y el sello Nuclear Blast editó 2 discos en vivo, Live in Los Ángeles, Death and Row, y Live in Eindhoven, grabado en el Dynamo Festival en 1998, también editado en DVD. Mucha gente de muchas bandas organizó subastas para salvar la vida de Chuck, y en octubre de 2001, él mismo emitió un comunicado agradeciéndole a todos los que lo habían ayudado, anunciando que se estaba mejorando. Sin embargo, la situación volvió a agravarse. Luego de 2 años y medio de lucha por su vida, Chuck Schuldiner falleció el 13 de diciembre de 2001 a las 16 horas en el hospital en el cual estaba internado. Chuck Schuldiner fue un innovador y un perfeccionista que llevó el género a niveles de complejidad, técnica y progresión nunca antes vistos. Sus letras también se distinguieron por abordar temas filosóficos, sociales y personales, alejándose de los clichés satánicos y violentos de sus contemporáneos. Su legado ha sido reconocido y admirado por innumerables bandas y artistas del metal que lo consideran una fuente de inspiración y una leyenda del género. Su música sigue vigente y trascendente, y su personalidad sigue siendo recordada por su humildad, su sensibilidad y su amor por los animales. Chuck Schuldiner fue un pionero del metal que dejó una huella imborrable en la historia de la música.